sesión, pero por otra parte, un nuevo esquema a partir de la llegada al gobierno de Javier Milei, el recorte de las transferencias desde la nación hacia los distritos provinciales. Vamos a estar analizando estos números fiscales de la provincia de Buenos Aires con el senador bonaerense Marcelo D'Aleto, que ya está en línea. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer de hablar con ustedes. Bueno, ¿qué está pasando con la recaudación en la provincia de Buenos Aires y sobre todo qué está pasando con ingresos brutos, que es uno supone siempre el tributo central y el eje de la recaudación? Bueno, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires no es ajeno a lo que está pasando en el país, que es una caída en la recaudación. La provincia de Buenos Aires, la mitad se financia con ingresos nacionales, con la famosa coparticipación nacional, y la mitad con impuestos provinciales. Los impuestos nacionales, analizando la información oficial, que es los primeros 8 meses del año hasta agosto, han bajado un 15% y los impuestos provinciales han bajado un 6%. Ujú. Entonces, esto es crítico para la provincia porque si miramos la fotografía de diciembre, cuando se inicia el gobierno de Milei, cuando se inicia esta nueva etapa, la provincia de Buenos Aires había terminado muy mal. La provincia de Buenos Aires, para buscar una unidad de medida, había terminado con un déficit de información oficial que Ujú. representaba dos masas salariales. Tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires el 42%, 44 horas de lo que gasta la provincia se va en salario, un número muy importante. Claro. Y es donde primero, es el principal gasto, donde primero se siente la crisis. Acordémonos que se decía que podíamos estar pagando con patacones a esta altura en la provincia. Ujú. Ahora, a eso hay que sumarle, recordemos, que Milei le retira fondos discrecionales, los llamados fondos discrecionales, Sí. que aunque son discrecionales, son merecedores de la provincia por la discriminación que tiene la provincia, aporta casi el 40, recibe el 21 de la nación, entonces siempre tiene esa ayuda, fondo de Ujú. conurbano, actualización del fondo conurbano, fondo de fortalecimiento fiscal, siempre existe esa ayuda. Ahora, cuando Milei le quita eso, esos son otras dos masas salariales y media. O sea, en Bien. enero a la provincia le faltaban cuatro masas salariales. Bien, ¿Qué ahora hizo senador, Kicillof? allí eso está claro, hubo una retracción de esos fondos discrecionales, justificados, como usted dice, por lo que aporta la provincia y lo que se lleva, justificados, pero digo, que no dejan de ser discrecionales para el Ejecutivo Nacional, pero al mismo tiempo también hubo digamos, una caída en lo que recauda directamente la provincia, en los impuestos que directamente recauda en la provincia. Es Es, decir, que está golpeado por los dos lados. exactamente. Ujú. A ese inicio malo, que lo que necesitábamos es levantar la recaudación, los ingresos, Ujú. pasó todo lo contrario, pero previsible a la vez por lo que estamos viendo. Ujú. Bajaron un 15% los ingresos nacionales y bajaron un 6% a esta altura la recaudación. Y usted me va a decir, entonces la provincia está quebrada. No, la provincia está mejor que el año pasado. ¿Por qué? Porque Kicillof hizo un ajuste más grande que Milei. A Kicillof ver, se ¿cómo es merece el eso? Martín Fierro de la escuela austriaca. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. En los primeros 8 meses, la inflación, en 8 meses contra los 8 meses del año pasado, aumentó un 268%. Por esto que estamos viendo, la recaudación bajó un 228%. Ahora, ¿cuánto aumentó el gasto? ¿Cuánto aumentó el gasto? El gasto aumentó, tenemos los primeros 6 meses, el dato del gobierno de la provincia, un 204%. O sea, Kicillof aumentó el gasto por debajo de la inflación. ¿Qué Ujú. quiere decir eso? Que si agarraba salario Kicillof y lo actualizaba por la inflación, para que los empleados bonaerenses no pierdan el poder adquisitivo, si hacía eso, hoy la provincia estaba quebrada y estábamos emitiendo patacones. Bien, ahora el Si ajuste hacía de lo mismo con Kicillof, los senador, ¿se da solamente en los salarios o hay otros gastos así que visiblemente hayan sido recortados en la provincia? se dio en salarios, se dio en jubilaciones. Ujú. ¿Por qué? Porque entre salarios y jubilaciones tenemos un poquito más del 60% del gasto público. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hizo Kicillof? Aumentó salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, por eso digo que se merece el Martín Fierro de la escuela austriaca,
y tendría que generar celos en Caputo por el ajuste que hizo Kicillof en la provincia. Y esto no lo digo como una agresión al gobernador, porque por supuesto que todos quisiéramos que los aumentos sean por encima de la inflación si la plata existe. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Kicillof hubiera gobernado como hizo en su primer periodo en el 2023? ¿Qué hubiera pasado? Hoy estaríamos con patacones y los trabajadores no hubieran Claro. perdido unos puntitos contra la inflación, hubieran perdido el 30, el 40% porque andarían en el supermercado, en las almacenes, con unos papelitos que imprime la provincia que no tienen ningún valor. Y a esto hay que sumarle otro tema importante en la provincia, que la provincia no solo está pagando la deuda, 700 millones de dólares ha pagado los vencimientos de la deuda reestructurada que tiene la provincia, sino que a la fecha no ha emitido deuda todavía, seguramente haga alguna emisión pequeña, pero muy por debajo de esto, con lo cual la deuda bajó, con lo cual esta onda o esta tormenta austriaca que está en la Argentina, podemos decir que llegó también a un gobierno kirchnerista, bueno, con la información de esta semana es kirchnerista, llegó todo este cambio. Bien. ¿Qué pasa con los municipios, senador? Así como hay recortes desde la nación a la provincia, después hay otra coparticipación, la que sigue, que es el dinero que una provincia, sobre todo como la provincia de Buenos Aires, donde uno dice los municipios pensando en un pueblito, no, y hay municipios que son mini provincias. ¿Qué pasa con esa segunda coparticipación? Bueno, la provincia, con ese dinero que agarra de la nación, la provincia lo gasta. Ujú, Es importante decir, vos sos un hombre de la economía, que vos tenés el placer todos los meses de ver la nación, cada mes cuánto entra y cuánto sale. En ujú, provincia recién el 24 de julio nos enteramos del primer gasto, cada 3, 4 meses tiran un número de cómo gasta, ujú, pero del único gasto que se informa todos los meses es este que me estás preguntando, que es la transferencia a los municipios. Esto también ha bajado un 4,8, por poco podemos decir que no ha bajado tanto, no ha sufrido tanto ujú. por la baja que ha recibido de ingreso de la provincia, tanto de la recaudación propia como de la coparticipación. Por lo tanto, podemos decir que también la provincia, ajustando, achicando el gasto, Ujú. ha podido defender la transferencia a los municipios para que no baje tanto. Si bien esto es por ley, como es la coparticipación nacional, los municipios no lo han sufrido tanto. Ujú, Igualmente, esto no que no estemos en crisis. O sea, la ujú. crisis está en provincia, la provincia da mal servicio educativo, de seguridad, de salud, quieren crear empresas para hacer medicamentos cuando no pueden pagar IOMA. O sea, hay una crisis grande en provincia. Pero si vemos fríamente los números y lo comparamos con lo que podía haber sido la provincia gobernando un keynesiano, creo que esta transformación de keynesiano austriaco de Kicillof a la fuerza le ha venido muy Bien. bien a la provincia de Buenos Aires y hoy la provincia de Buenos Aires no está quebrada. O sea que el gobernador Kicillof podríamos decir que la ve. La vio. A los bifes, podemos decirlo, no convencido. A ver, Kicillof y Milei no dejan de ser los dos herederos de la grieta de la década anterior, de Ujú, Milei, perdón, de Macri y de Cristina, y los dos tienen en común que salen de Córdoba y Junín, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ujú. Y bueno, han tenido los mismos profesores, evidentemente, han tenido distintos profesores de comunicación. Uno lo comunica de una manera a lo motosierra y Kicillof lo hace en silencio, porque todo esto se mantiene callado. Ahora, los números son los números. Ujú. No se actualizó, es más, se ha hecho una trampita en la provincia de Buenos Aires comunicacional, porque se decía todos los meses, la inflación es del 6 y los salarios aumentan el 8, pero no aumentaban el 8 contra el mes anterior, estaban el 8 contra los liquidados en diciembre. Y en Ujú. diciembre los sueldos en la provincia eran 330.000 millones, hoy se paga 800.000 millones, o sea, no es Ujú. lo mismo aumentar un porcentaje contra el mes de 800.000 que un porcentaje de 300.000. Ujú. Con esa trampita han ido aguantando, los gremios han colaborado muchísimo con el gobierno de Kicillof y eso le permitió este premio a la escuela austriaca que le estamos dando de la oposición. Está muy claro, senador. Le agradecemos muchísimo este contacto y esta información. Fernando, un gran placer.
Muy buenos días y muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Allí el senador bonaerense de la Unión Cívica Radical, Marcelo D'Aleto, dando algunas precisiones sobre las cuentas fiscales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El principal distrito de la Argentina, algo así como una mini Argentina con características especiales. Lo que decía D'Aleto, aporta el 40% a la coparticipación federal, pero se lleva solamente el 21%. Y un dato llamativo, el ajuste de Kicillof. Todo